Dicen que las paredes hablan, que los muros retienen los gritos, las plegarias, los lamentos, que en ciertos lugares incluso el silencio duele. En Dublín hay un edificio de piedra fría donde el tiempo no ha pasado en vano. Un lugar donde los ecos del pasado aún retumban con fuerza. Kilmainham Jail, y no es solo una prisión abandonada, es el escenario de una de las historias más oscuras y conmovedoras de Irlanda. Prepárate para adentrarte en una prisión donde la esperanza y la desesperación convivían bajo un mismo techo, donde se gestaron los sueños de libertad y también se firmaron condenas de muerte, donde el amor sobrevivió a las cadenas y la muerte escribió su nombre en piedra. Kilmainham abrió sus puertas en 1796 y desde entonces fue más que un simple centro penitenciario. Fue el reflejo brutal de una sociedad quebrada por la pobreza, el conflicto político y la lucha por la libertad. Allí no solo encerraban a criminales comunes, también a niños sin hogar, a mujeres que robaban pan para alimentar a sus hijos y a hombres que se atrevieron a alzar la voz contra el Imperio Británico. Esta cárcel es de suma importancia para la historia de Irlanda. Aquí estuvieron presos numerosos políticos que participaron en la guerra por la independencia del país y se utilizó hasta 1924. Durante la Gran Hambruna de Irlanda, en la década de 1840, las celdas se llenaron de almas rotas, personas desesperadas que robaban comida para no morir, niños desnutridos, familias enteras devastadas. El crimen era la pobreza y la condena era la cárcel. Las condiciones eran inhumanas. Las celdas húmedas y heladas no tenían calefacción ni ventanas. En invierno, las brisas nevadas se colaban entre los barrotes y congelaban hasta los huesos. Las enfermedades se esparcían sin piedad y la muerte era una vecina más. Pero Kilmainham es recordada hoy no solo por su crueldad, sino por su papel decisivo en la historia de Irlanda. Porque entre esos muros también estuvieron encerrados los que soñaron con una Irlanda libre. Aquí estuvo Charles Stewart Parnell, uno de los grandes líderes del movimiento por la autonomía irlandesa, y también Henry Joy McCracken, fundador de la Sociedad de los Irlandeses Unidos. Él fue colgado por desafiar al imperio, no por matar, no por robar, sino por soñar. Pero el capítulo más oscuro y a la vez más glorioso de Kilmainham ocurrió en 1916. Esta prisión fue construida basándose en otra que hay en Pentonville, en Londres, tomándola como referencia, y su diseño es panóptico. Es decir, los guardias podían observar todas las celdas que son individuales desde un mismo punto central, para así controlar a todos los presos. Su característica es que los castigos, por norma general, eran severos. El alzamiento de Pascua. Una rebelión organizada por nacionalistas irlandeses que durante una semana tomaron el centro de Dublín para exigir la independencia de Irlanda. Fueron derrotados, sí, pero su sacrificio encendió una chispa imparable. Tras el fracaso del levantamiento, los líderes fueron arrestados y llevados a prisión. No fueron tratados como prisioneros, sino como traidores. En el Stonebreakers Yard, el patio donde antes los presos rompían piedras bajo la lluvia, ahora se preparaban para otro tipo de ejecución. Uno por uno fueron fusilados. Pero entre todos los relatos trágicos, hay uno que estremece el alma. Joseph Plunkett, poeta y revolucionario, sabía que iba a morir. Horas antes de su ejecución, se casó con su prometida, Grace Gifford, en la capilla católica de la prisión. El eco de ese sí acepto
aún retumba entre los bancos de madera gastada, un amor sellado entre lágrimas y balas. La prisión tenía dos alas, el ala oeste, oscura, antigua, helada. Allí estaban los más pobres, los olvidados, los que no tenían voz ni rostro. Robar pan significaba años entre esas piedras. El ala este, construida después, parecía luminosa en comparación. Techos altos, pasillos con rejas de hierro, pero no te equivoques, no era más que una jaula con ventanas. Por supuesto que al ser una cárcel y más un lugar donde torturaban gente y la calidad de vida era muy nefasta, se han creado leyendas en torno a ella. Por ejemplo, se dice que Joseph Plunkett, que fue aquí ejecutado, su espíritu vaga por los pasillos de la cárcel. Y otra de las leyendas que existen es que se ha visto a una mujer vestida de blanco que se aparece lamentándose. Y es que resulta que dicen que es la esposa de uno de los prisioneros que en vida real murió de tristeza. Los prisioneros que sobrevivían al encierro, al hambre, al frío y a las torturas eran obligados a romper piedras día tras día en el Stonebreaker's Yard, sin tregua, sin compasión, hasta que en 1916 ese mismo patio se tiñó de sangre. Allí cayeron uno a uno los líderes del alzamiento de Pascua, ejecutados por soñar con un país libre. Kilmainham fue también escenario de injusticias atroces. Muchos fueron encarcelados sin juicio, sin pruebas, solo por pensar diferente, solo por querer un futuro distinto. La represión no solo se ejercía con rejas, sino con el miedo, el hambre, el aislamiento. Se usaron palizas, humillaciones y torturas físicas y psicológicas para someterlos. Se les negaba la comida, el agua, la atención médica. Morían en soledad, en silencio y a veces sin que nadie supiera su nombre. Hoy, Kilmainham es un museo, un lugar de memoria. Los visitantes caminan por los mismos pasillos, ven las mismas celdas, tocan las mismas rejas, pero algunos dicen que no están solos. Hay quienes aseguran haber sentido presencias, puertas que se cierran solas, voces susurrando en la oscuridad, pasos que no tienen dueño. Dicen que las almas de los prisioneros aún vagan por el lugar, que los ecos del dolor no desaparecen tan fácilmente. Kilmainham es un lugar donde el pasado sigue respirando y no solo nos cuenta la historia de Irlanda, nos obliga a recordar que la libertad a veces se escribe con sangre. Yo allá adentro me sentí bastante inquieta, tenía un dolor en el plexo solar y mucho escalofrío, como si la temperatura se me metiese dentro de los huesos, sí, tal como la humedad, pero de una manera un poco más escalofriante. Y es que la energía que hay ahí adentro es bastante densa. En mi caso todavía siento aquí todo bueno, no es el plexo solar, pero es el pecho, aquí un dolor impresionante, la espalda, jolín, es que pasear por ciertos puntos era una temperatura súper fría y venía el dolor de cabeza. Es intenso. Para las personas que sois altamente sensibles, aunque no lo sepáis todavía, si venís aquí vais a experimentar ciertas sensaciones. Si alguien lo ha experimentado, estaría súper interesante que lo pusierais en comentarios, porque, ostras, son cosas que son súper interesantes. Ha habido un momento que nos han dejado en el patio de celdas un minuto o dos solos y he sentido como una sensación de, bueno, tengo que entrar en esa celda, ¿no? Una intuición, tengo que entrar. Me he metido en una celda, estaba ahí un ratito y me ha venido un dolor, un malestar por aquí, por la zona esta de aquí. Es una sensación tan extraña el estar ahí dentro que, jolín, sientes la energía negativa acumulada durante tanto tiempo ahí. Luego en otras celdas no era tan fuerte. En 1924, la prisión cerró sus puertas y por poco casi desaparece. Demasiado dolor, demasiado recuerdo, pero un grupo de ciudadanos valientes, historiadores con visión y corazón, lucharon por preservarla. Hoy,
no es solo una prisión del pasado, es un testimonio vivo del precio de la libertad, un altar a los que murieron de hambre, de frío, de injusticia, y a los que, aun sabiendo que morirían, jamás dejaron de soñar.